Muy buenos días, el tema de hoy es Esperanza Viva. Vamos al libro de 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esperanza viva. Aquí nos habla el apóstol Pedro de un renacer. Prácticamente usted y yo nacimos en este mundo a través del vientre de nuestras madres. Pero aquí nos habla de un renacer, porque hemos nacido en pecado. Y el renacer prácticamente es nacer de nuevo en el Espíritu para tener salvación, para tener una esperanza viva. Y esa esperanza viva es a través de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos viene a hablar aquí el apóstol Pedro. Por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente aquí Pedro comienza en alabanza, en adoración, glorificando, exaltando al Rey de Gloria, a Jesucristo, que él dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y es por su misericordia. Algunos piensan que es que porque yo no he hecho pecado, es que yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie. Pero mire que acá nos dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y una renacer viene un nuevo nacimiento, pero esa esperanza viva viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es que debemos despojarnos, desligarnos de todo lo que hayamos aprendido, conocido en este mundo. Y es entrar y sumergirnos en el río del Espíritu de Dios para conocer esa esperanza viva de lo que nos habla el apóstol Pedro y poder entender que Jesucristo, por su misericordia, nos está llamando para ese renacer. Y ese renacer es morir realmente a todo lo que nos ata a este mundo, a los deseos, las pasiones, las inseguridades, el carácter, las ataduras, las palabras, las maldiciones, diferentes circunstancias, situaciones que estamos pasando, estamos viviendo, y es renacer, o sea, morir, despojarnos, desligarnos, pero es poder entrar a la oración y renunciar a eso que nos tiene atados a este mundo y poder renacer a esa esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, acá prácticamente aquí el apóstol Pedro nos habla de ese renacer a través de Jesucristo, que Él murió, pero también resucitó. Y la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y es por eso que nos llama a esa esperanza viva. Esa esperanza viva en la cual usted y yo debemos pegarnos, alinearnos al Espíritu de Dios para poder renacer. Yo no sé qué lo tiene usted atado a este mundo. Los conflictos, los placeres, los deseos, el carácter, la mentira, la manipulación, el vicio, la infidelidad, la traición, el engaño, la manipulación, las palabras. No sé qué lo tiene todavía atado a este mundo. Que usted de pronto diga, no, pero yo ya soy cristiano, yo ya no soy así. Pero resulta que su entorno habla totalmente diferente. Porque algunos decimos somos cristianos, pero lastimosamente nuestros testigos del entorno hablan totalmente diferente de lo que ven en usted y en mí. Porque usted y yo pueda que pensemos que estamos actuando bien, pero resulta que hay veces se nos sale ese viejo hombre, y ese viejo hombre es el que empieza a explotar. No, pero es que uno también es de carne, pero es que yo también pienso, porque yo también siento, pero es que también yo todavía no he muerto totalmente. O sea, prácticamente hay situaciones en la cual nos damos cuenta que nos falta morir. Como dice el mismo apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia por ganar a Cristo, y ese morir es ganancia para usted y para mí, para poder entrar en esa esperanza viva, esa esperanza viva que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ese nuevo nacimiento que nos habla acá es una esperanza viva que la viene una salvación, es un regalo que el Señor quiere darnos a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual usted y yo no lo merecíamos, pero nacemos es en Dios y lo debemos tener en cuenta, cómo estamos obrando, pero también si realmente estamos dispuestos a recibirlo o no. Y es el Señor que quiere darnos a usted y a mí ese nuevo nacimiento, pero es el renacer, esa esperanza viva. Por eso el libro de Juan 1:13 lo dice. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, prácticamente el Señor nos quiere engendrar en esa esperanza viva, que somos, usted y yo nacimos de carne y sangre, pero dice aquí que prácticamente que nacimos de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Nos dice aquí Juan, o sea, que somos engendrados, hemos sido engendrados de carne y sangre, pero aquí nos quiere decir que tenemos que realmente nacer de la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios es la cual tiene que, esa esperanza viva que nos habla el apóstol Pedro, en la cual ustedes debemos mirarnos a la luz de las Escrituras, cómo estamos actuando o cómo estamos obrando, el nacer de Dios, y es a través de la resurrección. Es como podemos obrar si realmente hemos nacido o no hemos nacido. Usted
qué dice su entorno, no qué dice usted. Será porque muchos decimos es que yo estoy bien, es que yo estoy obrando bien, es que estoy actuando bien, pero mentiras, porque a veces nuestras palabras no nos dan el reflejo de cómo estamos actuando. Por eso el mismo apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, lo viejo no nos sirve para nada, lo viejo ya tiene que haber sido desechado. Si todavía hay cosas que nos atan al pasado, vuelvo y le digo, el carácter, las actitudes, los pecados, las inseguridades, la inmoralidad, las ataduras, debemos desligarnos y entrar en la oración para realmente nacer esa esperanza viva. Si es a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos que la salvación nos cambia lo que usted y yo somos para entrar a ser esas nuevas criaturas en Cristo Jesús, y es poder entrar a conocer lo que el Señor quiere obrar a través de su vida y mi vida, y poderlo entender, que el Señor quiere llevarnos a un cambio. Por eso es que usted y yo estemos más que todo dispuestos a recibir ese cambio. Por eso, como lo dice en Efesios capítulo 2 verso 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mire que muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos en la inmoralidad, en nuestros deseos, nuestros placeres, le concedíamos todo lo que pedía este cuerpo, lo concedíamos al deseo, a lo que pedía, ¿cierto? Pero ya cuando llegamos en Cristo Jesús ya no lo podemos hacer, porque aquí lo dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, el pecado ya no se debe enseñorear en nosotros para poder entrar en esta esperanza viva que nos habla el apóstol Pedro. Entonces nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos, y esa gracia es la que usted y yo debemos valorar. Si realmente usted y yo creemos que somos salvos por gracia, el pecado no debe estar en nuestras vidas, el pecado debe estar crucificado a diario a través de la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo decía, cada día muero, y es porque el pecado a diario quiere enseñorearse en nosotros, y es ese pecado el que debemos crucificar a través de la cruz del Calvario, ya que es a través de nuestro Señor Jesucristo que, habiéndonos muertos al pecado y vivos a la justicia en Cristo Jesús, ya que ese nuevo nacimiento sirve como nuestra razón para la esperanza, la seguridad y la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es la esperanza de la que habla aquí el apóstol Pedro, es la ilusión con la que normalmente se asocia la palabra esperanza, que usted y yo debemos vivir hoy en día, y podemos decir que esto nos lleva a pasar ese examen en el cual el Señor nos mira a la luz de las Escrituras, si realmente usted y yo estamos actuando y obrando bien, si realmente somos diferentes a los demás. Pero ¿por qué somos diferentes? Porque realmente hemos nacido de nuevo. Y esa expectante y continua esperanza es la que se origina en nuestro Salvador, en Jesucristo, el que resucitó para darnos esa esperanza viva que nos dice el apóstol Pedro, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando a usted y a mí, si somos cristianos, en el cual usted y yo debemos pasar de muerte a vida. Y de muerte a vida es en Cristo Jesús, ya que esta esperanza debe estar anclada en la cual el Señor nos sacó de ese pasado. Nos sacó de un pasado de pecado, de inmoralidad, el cual el enemigo nos tenía atados a usted y a mí. Pero si usted y yo realmente ya hemos muerto a ese pecado, a ese pasado, ya estamos en esa esperanza viva que nos habla acá. Por eso el mismo Señor nos habla en el libro de Mateo capítulo 28 verso 6. No está aquí pues ha resucitado, como dijo, venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor. Cuando fueron a buscar a la tumba donde estaba el Señor Jesucristo, no lo encontraron, porque ya había resucitado el Señor Jesucristo. O sea, esta esperanza viva ya resucitó para usted y para mí. O sea, realmente este pecado ya debe estar muerto, porque el Señor Jesucristo murió por usted y por mí para entrar a esa esperanza viva, y debe estar atada al pasado de nuestro Señor Jesucristo, que la había cancelado la cruz de Calvario, en el cual el Señor ya nos hizo libres de lo que nos tenía condenados el enemigo. Por eso el mismo apóstol Pablo nos habla en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Venga, ¿y por qué buscamos las cosas terrenales? Las cosas terrenales es lo que nos rodea, lo que usted y yo vivimos, actuamos, hablamos, vemos, pensamos, sentimos. No, y no buscamos las cosas de arriba. Y las cosas de arriba, la oración, es el clamor, la intercesión, el ayuno, la meditación, el estudio de la palabra. Pedirle al Espíritu Santo, llévame a morir a esta naturaleza, llévame a morir a mis emociones, a mi carácter, mis sentimientos, mis gustos, mis deseos, mis frustraciones, mis ansiedades, mis depresiones. Bueno, no sé qué circunstancias, situación está viviendo, está pasando usted, en la cual no ha podido entrar a ver esa esperanza viva. Esa esperanza viva a la cual nos habla nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación. La salvación la podemos tener a través de nuestro Señor Jesucristo, pero mire que la obtenemos siempre y cuando usted y yo nos hayamos desligado de ese pasado, de ese
ese pecado que nos tenía atados al reino de las tinieblas, pero el Señor vino a rescatarnos y a sacarnos a su luz admirable, en el cual usted y yo debemos entrar. Por eso él mismo lo dice en el verso 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí debe estar nuestra vida, escondida con Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que el Señor nos ve a usted y a mí, que realmente somos salvos. Por eso hoy le clamo, le pido al Señor que usted y yo entremos a mirarnos si estamos en esa esperanza viva que es en Cristo Jesús, sino que el Señor mate a ese viejo hombre y lo destruya a través de la cruz del Calvario y pueda nacer y renacer esa esperanza viva en Cristo Jesús.